Nuestro próximo ponente es Armando de Armas. Armando es autor de los géneros de narrativa y el ensayo. Algunas de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Su libro de ensayo Mitos del Antiexilio tuvo un notable éxito de ventas en Italia, publicado en el 2007 por el sello Spirali. Su última obra publicada, bueno, no su última, porque él ha publicado algunos más, Caballeros en el Tiempo, ha sido en el Erfurt, él ha sido galardonado recientemente, no tengo ese dato. De Armas ha sido entrevistado y es entrevistado por numerosos medios de prensa en Europa, en los Estados Unidos, entre ellos Vanity Fair y ABC. Es una visita consistente semanalmente en programas de la televisión en el sur de la Florida y es vicepresidente del Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Con mucho gusto le presento a Armando de Armas. Premio Ordenadores. Buenas noches. Gracias a todos por estar acá, gracias al amigo Julio Chili y a los demás ponentes. Eso que ha dicho Mestre del marxismo me acaba de convencer de que yo debiera ser marxista. Pasar en la mañana, pescar en la tarde y meter muela en la noche. Eso es una maravilla. Bueno, recientemente desayunaba con mi hijo, que es un adolescente de 16 años, y me decía: papi, yo en la escuela yo me sé al dedillo todo lo concerniente a los crímenes del nazismo, pero nunca nadie a mí me ha hablado en la escuela, ningún maestro, de los crímenes del comunismo. Y dije, bueno, parece que ese es el sistema que quisieran imponernos, porque constantemente se niega esa carnicería que fue el comunismo. El trabajo que sobre el que voy a hablar, porque no voy a leer, se llama Nueva Dictadura Comunista, Armas Semánticas y Dominio de los Medios. Y me fue pedido para el portal Martín Noticias. En realidad casi pareciera que voy a hablar de literatura, porque de mala literatura. Havel ya hablaba de disidente y expresidente intelectual checo, que ya murió, hablaba del especialmente peligroso lenguaje de los comunistas. Que este lenguaje podía ser más peligroso inclusive que la checa, que los fusilamientos, porque a partir de ahí era que se implementaba todo lo otro, a partir del dominio del pensamiento. Ya Orwell hablaba en su 1984, en su novela, de la neolengua y configuraba un universo totalitario donde existía una policía del pensamiento tal cual existe en los regímenes comunistas y donde todo el que se atrevía a disentir de ese pensamiento era considerado un deplorable, para usar el término de Hillary Clinton recientemente en las elecciones pasadas para referirse a los que apoyaban a Donald Trump. Es decir, que esto es un modo de proceder del cual el mundo libre occidental no está libre. Valga la redundancia. Un mundo feliz del escritor Huxley habla de ese mundo precisamente feliz porque las personas tienen todas las necesidades materiales satisfechas, pero no tiene acceso a la literatura, muchísimo menos a un cuestionamiento espiritual. Digamos que es un universo de estómagos llenos y almas vacías, esclavos alegres. Ese es el mundo de Huxley, que tiene más que ver con el marxismo cultural que estamos viviendo que con el régimen comunista puro y duro. De Huxley me gustaría pasar a Saúl Alinsky, que es una especie de ideólogo socialista, por cierto que era el intelectual de cabecera de Barack Obama, que preconizaba una serie de medidas para imponer el socialismo en Estados Unidos. Estas medidas tenían que ver con aumentar los taxes, los impuestos, para empobrecer a la sociedad, ya que
una sociedad pobre, muchísimo más fácil de controlar. Hablaba de controlar los medios de prensa, de controlar la enseñanza, cosa que mi hijo me acaba de, el ejemplo de mi hijo lo ejemplifica muy bien. Hablaba de controlar, por cierto, los sistemas de salud. Se dijo, y yo creo que básicamente era cierto, que el Obamacare, por ejemplo, era un medio de socializar a Estados Unidos, y Alice, que tiene un libro que se llama Reglas para Radicales, que leyendo ese libro uno se da cuenta de cómo ese sistema se ha tratado, no solo por Obama, sino por, si ve uno el programa de gobierno que hubiese tenido Hillary Clinton o que hubiese tenido este otro señor, el socialista Sanders, tiene mucho que ver con esto que plantea Alice. Luego está un sociólogo norteamericano, Joseph P. Overtown, que habla de una serie de medidas para poder imponer a la sociedad actitudes y palabras que hasta ayer, por ejemplo, no eran aceptadas. Hay un periodista ruso que recién aplica el término Overtown o la ventana de Overtown para ver cómo ciertas palabras y actitudes se van imponiendo en la sociedad norteamericana, en la sociedad occidental en general. Y uno se da cuenta que muchas cosas que hasta ayer no eran aceptadas para imponerse siguieron este procedimiento de Overtown. Consiste básicamente, pone el ejemplo el periodista del canibalismo, que es una de las conductas probablemente más tabú y poco aceptada dentro del mundo presente, pero que a la hora de hacer aceptable este término, esta conducta, empieza por cambiarse el nombre. Ya no se llamaría canibalismo, sino antropofagia, primer requisito. Luego se lleva la antropofagia a un análisis científico. Todo lo científico es como un mantra, como un dogma religioso, no importa lo disparatado que sea, pero la gente lo va a creer a pie juntillas. Se lleva la antropofagia a un término de análisis científico. En otro paso, se empiezan a entrevistar a personalidades por la prensa que han tenido en algún momento inclinaciones, vamos a decir, de zamparse al vecino. Entonces, estrellas del cine, del espectáculo, rockeros, escritores, analistas, en fin. Todas estas personas empiezan a ser entrevistadas y alguno de ellos, que termina siendo catalogado de valiente por la prensa, confiesa que allá en su lejana adolescencia se zampó a su tierno compañero de estudio. Luego hay un paso más que es las encuestas, las famosas encuestas. Empiezan las encuestas acerca de la actitud que ha de tenerse frente a la antropofagia, porque recuerden que ya no se llama canibalismo. La sociedad se divide entre los que apoyan la antropofagia y los que no la apoyan. Luego hay un último paso que es el de legalizar sobre la antropofagia. Y todo el que se salga de no apoyar o disentir o ir en contra de esa cuestión tan, digamos, de mentalidad tan abierta, hombre, si estoy en una necesidad me puedo comer al vecino, porque voy yo a pasar hambre. Es decir, que vaya en contra de eso es considerado un comunista, un fascista. Y hay toda una campaña, un andamiaje de prensa para crear el término deplorable, por cierto, volviendo al tema. Esto no es algo del otro día. Esto pudiéramos casar su origen con el filósofo italiano Antonio Gramsci, del siglo XIX, que es una especie de revisionista con respecto al marxismo, que él plantea que no hay que tomar el poder político, no hay que tomarlo por la violencia, como asegura Marx, que el obrero no es la tropa de choque. Este filósofo, más sutil e inteligente y por tanto más peligroso que Marx,
plantea que hay que tomar el poder en las instancias culturales, mediáticas, en los sistemas de enseñanza, en la salud, en los sistemas impositivos. Ese es Gramsci. Y a raíz de esta teoría de Gramsci, esto se empieza a implementar ya en el siglo XX a través de eso que se mencionó aquí ya, que es el marxismo cultural, que es algo muy nebuloso, pero no por nebuloso deja de ser peligroso, porque está encaminado a socavar todos los valores en que se ha sostenido el mundo occidental, las tradiciones, la religión, todo lo que nosotros somos, en definitiva, aunque no nos guste, ¿no? El marxismo cultural se empieza a implementar básicamente a partir de la Escuela de Frankfurt, que es un grupo de intelectuales alemanes, judíos alemanes, que al tomar el poder del fascismo en Alemania huyen hacia Estados Unidos, y es acá donde realmente hacen el daño y donde pueden implementar a cabalidad todo este sistema de socavamiento de las costumbres occidentales. Es un tipo de proceder, porque no tienen una estrategia, digamos, de cómo gobernarían a la hora de tomar el poder, sino que es una estrategia de socavamiento y de destrucción es más negativa que positiva. Esto está basado básicamente en, por eso el trabajo mío se titula Dominio de los medios y armas semánticas, en cambiar el sentido de las palabras y en cambiar el nombre a casi todas las cosas, de manera que algunas, por ejemplo, si usted se va a referir a una prostituta, ya ese no es un nombre correcto, muchísimo menos puta, Dios nos libre. Usted tendría que decirle trabajadora social, destacada trabajadora social. Sexual. Es casi lo mismo. Entonces, yo hablaba al principio de clase que iba a hablar de literatura, porque si ustedes vienen y analizan bien, los más grandes escritores de ficción, que al menos que yo he conocido, son Carlos Marx, Freud y Darwin, porque nada de eso se ha probado, pero sin embargo la mayoría de la gente, la masa acéfala, lo toma como algo a pie juntilla y se lo cree. Por eso son grandes escritores, para mí. Concluyendo, este 9 de noviembre del 17 se cumplen 28 años de la caída del muro de Berlín, en el 89, y el comienzo del fin del bloqueo. Sin duda una ocasión para celebrar por todo lo alto, pero siempre que se tenga presente que el comunismo como tal no ha muerto, ha mutado en nuevas e inusitadas estrategias en que la guerra no se librará mediante fieros soldados armados hasta los dientes, sino mediante una difuminada masa de estrellas del espectáculo con ajustadas cuentas bancarias, fieros financistas, entes enfebrecidos que exigen elegirle a golpe los deseos de su entrepierna y complejos freudianos, amantes de la legalización de los alucinógenos y la inmigración ilegal, destructores de monumentos históricos, apóstoles de la tolerancia y el multiculturalismo, pero no se lo corre a usted ir en contra de eso, se le acaba la tolerancia, buenistas a todo trance y a veces en trance, ecuménicos a todo dar, teólogos de la liberación, socialdemócratas multimillonarios, musulmanes amantes de la paz, papas revolucionarios, pacifistas de buen ver, intelectuales sin obra, científicos del cambio climático, escritores del intercambio cultural, contrahechos morales, futbolistas furibundos, artistas de la fealdad y un diligente ejército de hackers, youtubers, bloggers, tuiteros y disímiles héroes del ciberespacio y el espectáculo. Así, ante los asombrados ojos de Occidente, se aman y amalgaman en la noche de neón el hombre nuevo del Che Guevara y el hombre sin atributos de fusil. Uno y el mismo esclavo, negado a la trascendencia en su alegre camino hacia la nada. La Habana
como futuro de Nueva York o París. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. No, hablaste de muchas cosas y tú has hecho mucho trabajo sobre la perversión del lenguaje, que es fundamental. En Canadá, particularmente en algunas de las provincias, Ontario, pues hay una especie de guerra y un intento de codificarlo de ley de una manera permanente, y eso los pronombres, o sea, no se puede decir él, ella, sino sustituir por palabras que no existen, por conceptos que no existen. Entonces uno dice, bueno, pero qué locura esto. Pero no, esto tiene una razón de ser. Armando mencionó, y otros también, Antonio Gramsci, el colegio de Frankfurt, que en efecto es el Instituto del Marxismo, que cambió el nombre porque se estableció en Frankfurt. Cuando llega Hitler al poder, bueno, se trasladan a los Estados Unidos y ahí profundizaron su locura malévola al ver la cultura estadounidense, a ver la abundancia del bien material y la felicidad con que vivía el pueblo norteamericano sin ser una sociedad comunista, y eso pues era muy difícil de aceptar. Y estos amargados ideólogos, pues en efecto lo que llevaron a cabo lo estamos viendo ahora, y han tenido mucho éxito, lamentablemente. Una de esas figuras, Herbert Marcuse, es el padre, el arquitecto de la contracultura que vimos en los años 60, y cuando escribe creo que en el año 55, Eros y Civilización, que decía, ten sexo, no trabajes, buscaban por medio de la revolución sexual, la liberación sexual, destruir la estructura de la familia, destruir esa supraestructura existente en el occidente. Y el modernismo es eso, es esa corriente que podemos decir a partir de la mitad del siglo XX estamos viviendo en eso. ¿Y qué es lo que sustituyó? Sustituyó el modernismo, que podemos decir desde el siglo XV o XVI hasta la mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que logró? Conceptos como la democracia liberal, concluir con la esclavitud, que el individuo vale, el respeto a la libertad. Estos conceptos es lo que el postmodernismo, que de nuevo tiene su base en el marxismo, porque todos sus fundadores eran marxistas. Cogieron un poco de aquí, de Freud, pues tomaban lo que les convenía para precisamente justificar esta destrucción, y lo vemos con el multiculturalismo, con la ideología de género. Todas estas cosas que identifican al grupo como el mecanismo de Salvador tiene el propósito de destruir las nociones establecidas, que el modernismo, de nuevo, que es lo que podemos decir en gran medida, quien ama la democracia tiene que abrazar las ideas que partieron de esa época. Bueno, voy a abrir, fíjense, como tenemos tan poco tiempo, tengo una idea de tal vez que vayan lanzando como varias preguntitas, y entonces ustedes van haciendo una idea ahí mental, y después entonces que se hagan las preguntas generales, porque tal vez hay muchas preguntas que se van a hacer medias parecidas, y así todos tienen la oportunidad de más o menos expresar